Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a repasar la historia de uno de los elementos distintivos de la ciudad de San Francisco, una de las instituciones también distintivas, y nos referimos específicamente al Parque Industrial. Con Arturo vamos a repasar la historia que le dio origen, continuidad, presencia y que le da futuro al Parque Industrial. Arturo, ¿en qué momento se empieza a amasar la idea de la puesta en funcionamiento de un parque industrial en la ciudad? Bueno, esta es una idea que surge en los años 60, aquí en San Francisco, luego de que la industria, y fundamentalmente la industria metalúrgica, había alcanzado un desarrollo muy importante en la ciudad y la había ubicado dentro de las principales ciudades industriales per cápita en la República Argentina. Claro. Entonces, se observaba un desarrollo muy desordenado de las industrias dentro de la ciudad, donde aparecían ya algunas empresas de cierta importancia, con maquinaria importante y de volumen que ocasionaban, en definitiva, por un lado, producción para la empresa, pero molestias para los vecinos. Claro, desde un punto de vista urbanístico, digamos, tenían Claro. ruidos molestos y una alteración de todo lo que era el entorno de la fábrica. Del entorno de la fábrica, Dentro claro. de la fábrica, además de las limitaciones que también el barrio le imponía después a la empresa, porque no podía hacer algunos horarios nocturnos, extender Claro. horarios, en fin. O sea que fue una serie de factores que en otras ciudades al día de hoy todavía perduran, pero que en San Francisco se fueron erradicando. Y los casos que podemos tener en la actualidad son mucho menos de algunas empresas que siguen radicadas dentro del radio urbano de San Francisco, pero en este caso comienza a planificarse, estamos hablando ya de 50 años atrás, la posibilidad de hacer un sector que sea dedicado a las industrias. Esa era una solución en términos urbanísticos que se aplicaba en algunas ciudades muy importantes del mundo. En el mundo, claro, porque no en el país. No en el país. No en el país, esta era la primera experiencia que se hacía en el país. En consecuencia, se ponen a trabajar muy fuerte en el tema el gobierno municipal, Sí. interesado por los industriales en principio también, pero con interés también la gente de la municipalidad de darle una solución Claro. al problema de los vecinos. Claro. Así es que los industriales metalúrgicos, las distintas cámaras empresarias, el centro comercial, industrial y de la propiedad, que se llama, que es lo que ahora es centro empresarial y de servicios, y las municipalidades de turno, porque fueron cambiando algunas autoridades en ese periodo también, todos muy de acuerdo y en conjunto comenzaron a estudiar el tema. Se trató primero con la provincia y luego eso se elevó al gobierno nacional, y en todos los casos siempre tuvieron muy buenas respuestas de los gobiernos que estaban interesados en hacer esa experiencia. Claro, hubo una continuidad ahí. Claro, y el tema es que no se resolvió solamente con decir, bueno, estamos dispuestos a hacer el traslado, la radicación nueva de un sitio donde sea eminentemente industrial, solamente industrial, sino que se consulta con el exterior, se consulta con las Naciones Unidas. La Naciones Unidas tiene un organismo actualmente, que es la ONUDI, Sí. que es la rama que trata la parte de industria. Del desarrollo industrial. De desarrollo industrial dentro de Naciones Unidas,
y ellos empiezan a enviar a algunas personas con conocimientos en el tema para ver de qué se trataba primero. O sea que es un proceso que llevó mucho tiempo. Esto estuvo acompañado por el asesoramiento de un organismo internacional tan importante como la ONU. Entonces eso facilitó la obtención de dinero de la nación, que era necesario para también... Para la adquisición del terreno y para generar la infraestructura, claro. Porque la previsión estaba en que obviamente eso tenía que ser algo importante, con un alto consumo de energía, de agua y a futuro, como tienen en este momento también de gas, en fin, de todos los elementos necesarios para desarrollar una buena industria competitiva. Es así que cuando se comienzan ya a firmar convenios para desarrollar el proyecto, es enviado aquí un ingeniero alemán, sí, se llamaba Lothar Baderbach. Sí, señor, Lothar era Baderbach, muy conocido en la época. Sí, era una persona que cuando viene a trabajar a San Francisco, él terminaba de desarrollar un proyecto en la India, que la India tiene un desarrollo industrial al día de hoy también muy importante, pero él venía de allá, era una persona que había trabajado en la empresa Siemens en Alemania, luego trabajó también para Inglaterra y en ese devenir de su actividad profesional, él termina trabajando en Naciones Unidas y derivado a San Francisco. Claro, especializándose en parques industriales y toca en suerte que venga a San Francisco. Él es uno de los artífices del diseño de lo que es hoy el parque industrial. Claro, fundamentalmente. Él fue el que lo diseñó y luego lo continúa un austríaco que era de apellido Klinger. Sí, Klinger fue el que continúa luego la obra de Baderbach en San Francisco. ¿El terreno cuándo se compra y quién lo compra? ¿Con qué plata? Eso lo adquieren a través de la municipalidad, son por expropiaciones. Bien. Y no es casual, o sea, se consigue el terreno precisamente en el sur de San Francisco por una recomendación técnica de Baderbach. Claro, o sea, cerca de las vías de acceso. Claro, no, pero también había una cuestión de que el parque no sea ya una concentración industrial que moleste a la ciudad. Hay una orientación de vientos incluso en San Francisco que son de norte a sur, de modo tal que en el caso de que se produjese alguna cuestión climática adversa, ¿no es cierto?, no venga los desperdicios del parque hacia la ciudad, sino que salgan hacia el campo. O sea, acá estaba la idea de hacer un parque industrial, pero no se sabía dónde. El que decide eso es Baderbach. Claro, el que hace las recomendaciones técnicas definiendo dónde estaban las mejores potencialidades. Claro. Bueno, vos fijate incluso que el desarrollo que tiene el parque industrial a 50 años de haber sido proyectado, medio siglo ya que se proyectó, ¿cuánto tiene de avanzada en las distancias que hay entre industria y industria, el ancho de las calles, la arboleda que tiene? O sea, es muy moderno. Es muy moderno, no se hizo como una ciudad nueva, es un barrio industrial, pero con mucha característica en la que ninguna industria puede interferir con otra. No, es una cosa muy bien planificada. De hecho, que él aplicó acá cosas que ya conocía de otros lados, ¿no? Claro. Y por eso lo trajeron. Por eso lo trajeron. Entonces, Baderbach se instala en ese momento las oficinas del parque industrial en donde había sido el viejo edificio del Banco de Italia. Claro. En Pueyrredón y 25 de mayo. Ahí durante mucho tiempo estuvo flameando siempre la bandera de Naciones Unidas. Claro. Porque ahí estaban las oficinas. La oficina era algo, ¿no es cierto?, muy interesante para verlo, porque contaba con laboratorios, y una sala, prácticamente todo lo que era el banco, llena de grandísimos tableros de dibujo, porque todos los planos se hacían a mano. La computadora se dibujaba a mano. No o sea que existía era la mucha computadora. gente técnica, que, ¿no es cierto?, que estaba trabajando en el lugar donde se hicieron todos los diseños. Para inaugurar luego bueno, a esto llevó a que antes todavía de que se haga lo del parque industrial, tuvimos muchísimas visitas de un gobernador de facto, un comisionado federal, un interventor federal en la provincia, que tuvo una gran participación en esto y de hecho es el que firma después la definición y el lanzamiento del parque, que se llamaba Elvio Nicolás Woste.
llevó a que antes todavía de que se haga lo del parque industrial, tuvimos muchísimas visitas de un gobernador de facto, un comisionado federal, un interventor federal en la provincia que tuvo una gran participación en esto y de hecho es el que firma después la definición y el lanzamiento del parque, que se llamaba Elvio Nicolás Wosden. Sí, señor. Era un pampeano, era de La Pampa, y él fue una persona muy involucrada en el proyecto, vino infinidad de veces a San Francisco y es el que, junto con el entonces intendente o comisionado, porque también estaba como comisionado, Guillermo Peretti, consigue, ¿no es cierto?, que el presidente, que era presidente de facto también, el general Alejandro Lanusse, venga a San Francisco para inaugurar ese proyecto. Entonces, en octubre de 1971, Lanusse llega a San Francisco con todo su gabinete para inaugurar el Parque Industrial de San Francisco, que fue simplemente la colocación de la piedra basal. La piedra basal. Se coloca también la piedra basal del Banco de Desarrollo aquí en el Centro Cívico, que después no prospera. Ahí anuncia Lanusse la realización del segundo acueducto de Villa María San Francisco, que es una obra que se realizó. Anuncia la autopista, no autovía, la autopista Santa Fe Córdoba, que hay una autovía a Santa Fe a San Francisco y en proceso de desarrollo que va de San Francisco a Córdoba, y anuncia también que en razón del nivel industrial de San Francisco merecía y ameritaba radicarse en San Francisco la casa central del Banco Nacional de Desarrollo. El Banco Nacional de Desarrollo era la entidad que financiaba o daba crédito, facilitaba el desarrollo de las industrias en la República Argentina en aquel momento. Entonces se había puesto en el centro cívico actual la piedra fundamental, basal, claro, ¿no es cierto?, para la sucursal de San Francisco, porque la idea era que la Casa Central podía instalarse en una refuncionalización de lo que era el viejo edificio del Molino Río de la Plata, que era un edificio muy grande que podía readaptarse. No ocurrieron ninguna de las dos. Nada de todo eso ocurrió. Al poco tiempo el edificio del Molino se demolió y ya comienzan inmediatamente después, ya en la intendencia de Peretti, y después también de Planels y de Dietrich, la obtención del terreno para hacer lo que ahora es el Colegio Nacional. La historia del crecimiento del parque industrial tiene muchos altibajos, ¿no? Porque estamos hablando del 72, la piedra basal crece un poco, era una buena época para la industria, pero años 77, 78 empieza a declinar. Hay que tener en cuenta, en el 71 se inaugura, en el finales del 71, en el año 72 se pone en marcha el desarrollo del proyecto, había que hacer las calles, llevar el agua, llevar la electricidad, había que hacer todo. Eso era un campo de desierto, de alguna manera, ¿no? Había sido hasta poco antes un campo de cultivo. Un campo productivo. Un campo productivo. Entonces había que desarrollar todo, así que ahí comienza a desarrollarse. Una característica que tiene, que pese a todos los cambios de gobierno que hubo desde entonces hasta la actualidad, ningún gobierno municipal le restó apoyo al parque industrial. Todos lo siguieron, incluso durante la época del gobierno militar, del 76 al 83, los intendentes que tuvimos, los comisionados que tuvimos, lo siguieron apoyando, si bien en la política nacional que hubo en ese periodo fue la que le marcó el primer golpe al parque industrial, porque veníamos de un buen desarrollo industrial hasta el año 77 aproximadamente, 78. Y a partir de ahí comienza a declinar la industria nacional y en consecuencia también la de San Francisco. Claro. Y el parque industrial tuvo basado prácticamente en aquel momento, a 50 y pico de años atrás, en la industria metalúrgica. Hoy vemos que es muy diversa. Hay industria química, industria metalúrgica. Se modificó hace poco tiempo, logística. De la madera, logística, de alimentos. Claro, en aquel momento era solo industria metalúrgica y hubo durante muchos años 12, 14 empresas instaladas. Claro, hoy estamos cercanas de 100 con proyectos todavía de instalación. Pero con un buen criterio, me parece, se abrió el espectro para... A todo, a lo que sea productivo. Todo. Claro, y eso facilita también todo el desarrollo urbano, como ¿no? dijiste vos, que no tienen que ver con la producción, pero sí con la movilización, el movimiento de las industrias. Está el punto de aduana. Está claro que la explosión de instalación de
de emprendimientos se da desde el 2003, 2004 en Claro, adelante, ¿no? viene ese periodo de declinación en los años 70, en los 80 tambalea mucho Navega. toda la parte de administración, incluso no siempre fue lo mismo la conducción del parque industrial, si bien todos bregaban a que avance, pero nunca acertaban en encontrar de qué manera había que conducirlo. Así que en un momento fue cooperativa, en un momento tuvo intervención de la provincia, en un momento se lo municipalizó, en fin, tuvo distintas, hasta llegar al sistema de administración actual. Claro, en la administración el hito que cambia, me parece, y que le da este perfil y que le da la posibilidad de instalar algunos cambios, porque la administración era provincial. En algún momento se le dio, como vos decías, a los empresarios. En el año 98 se municipaliza el parque industrial. Y me parece que es un hito, porque a partir de ahí, al tener todo el control, la municipalidad y por tanto la ciudad, se pudieron instalar algunos cambios como este que vos señalás, la apertura a la posibilidad de instalaciones de distintas empresas. Sí. Y después el proceso económico nacional del 2004-2005, donde el desarrollo de la industria es innegable. Claro, y en este momento, y ya de hace varios años atrás, ¿no es cierto?, ya sabe, la conducción del parque está en manos de los industriales radicados en el lugar, y la municipalidad participa, ¿no es cierto? Es la propietaria de las acciones, pero le cede la administración. Claro. La conducción del parque está... Tiene el 99% de las acciones las tiene la municipalidad, el 1% los propietarios de terrenos en el parque industrial, pero la decisión política de Buco en su momento, de Madonna después, de Yarlora y de García Aresca es siempre la misma, darle a los empresarios del parque la conducción. Claro. Operativamente lo manejan los mismos empresarios. Bueno, y un detalle que también tenemos en lo que es el parque industrial es el nombre de las calles, ¿no es cierto? Es todo el sector, tiene honra de alguna manera a quienes fueron industriales pioneros. Claro. En San Francisco, la avenida principal es Ingeniero Huergo, el primer ingeniero argentino, y una calle muy importante, una avenida muy importante, lleva el nombre de Lothar Baderbach, claro, que fue el diseñador, que terminada su tarea en San Francisco, continúa en su función de ir haciendo parques industriales en el mundo, y en el año 1982 fallece mientras estaba desarrollando también un proyecto de parque industrial en África. Ahí es donde él termina su vida y su otro hito importante que me parece que fue determinante es la llegada del gas natural a la ciudad primero, con Jorge Buco, y al parque industrial después con Hugo Madonna. Claro. Eso fue un combustible accesible, barato durante mucho tiempo, que hizo que muchas industrias decidieran instalarse ahí, incluso industrias de la zona. Claro, de hecho, de ahí, por ejemplo, las empresas que requieren mucho del gas, hasta ese momento tenían que tener el gas envasado, si bien era en cantidad, pero era muy costoso comparado con lo otro. Además, bueno, también en el sistema eléctrico tienen unas compensaciones, en fin, es una ventaja para quien está instalado dentro del parque industrial. No hay límites tampoco de trabajo, en las épocas buenas se puede trabajar las 24 horas del día, porque para eso está el parque industrial, y lo importante también que tiene es que distintas empresas pueden tercerizar algunos trabajos a otras empresas dentro del parque. Claro, entonces, abaratando costos de logística. Con un flete mínimo están llevando, ¿no es cierto?, las piezas o lo que se esté fabricando dentro del parque. Y en la actualidad, bueno, más de 80 empresas instaladas, y en proyectos más de 20, 25, ¿no? Con unos 3.000 trabajadores trabajando de manera directa. Bueno, y eso se nota en cada, digamos, momentos de desarrollo de la industria nacional, cómo el parque también va creciendo y se va desarrollando. El parque industrial, en este repaso de su pasado, de su presente y también sus perspectivas futuras.
Farmacocer para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.